Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas del espectáculo. Hoy tenemos un tema que está que arde, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que ha llegado a nuestros oídos con la fuerza de un huracán. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en todo el mundo, y de las supuestas demandas legales explosivas que se ciernen sobre ellos. ¿Guerra declarada? ¿Quién ganará esta batalla legal? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada posible escenario. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que la información que les traigo hoy es jugosa, reveladora y sobre todo muy entretenida. Así que sin más preámbulos comencemos. Como saben, Kerem y Hande o Anker, como cariñosamente los llamamos muchos de nosotros, alcanzaron la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida como Love is in the Air. Su romance en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans alrededor del planeta. Éramos muchísimos los que celebramos su relación, los que nos emocionábamos con cada foto, con cada entrevista, con cada gesto de amor que compartían. Parecía un cuento de hadas moderno, la historia perfecta para creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja explotó. La noticia de su ruptura fue un mazazo para todos los que habíamos idealizado su relación. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Nadie lo sabía con certeza. Y ahora, meses después de la ruptura, surge esta nueva bomba: demandas legales. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? Las informaciones son contradictorias, los detalles escasos y las fuentes poco fiables. Pero como buenos detectives del espectáculo, vamos a intentar armar el rompecabezas. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde surge esta información? Principalmente de ciertos medios turcos que, aunque a veces pecan de sensacionalistas, suelen tener contactos dentro de la industria. Estos medios afirman que existen al menos dos demandas en curso, una presentada por Kerem y otra por Hande. ¿Pero cuáles son los motivos? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Algunos apuntan a conflictos económicos relacionados con la empresa que ambos crearon durante su relación. Recordemos que, aprovechando su popularidad y su imagen de marca, Kerem y Hande lanzaron una línea de ropa y accesorios que tuvo bastante éxito. Al parecer, la disolución de esta sociedad no fue del todo amistosa y hay desacuerdos sobre la distribución de los beneficios. Esta teoría tiene cierta lógica, ya que el dinero suele ser una de las principales causas de conflicto entre las parejas, especialmente cuando hay negocios de por medio. Otros rumores señalan a una disputa por la custodia de un perro que adoptaron juntos. Suena un poco trivial, lo sé, pero en el mundo de las celebridades, las mascotas a menudo se convierten en símbolos de la relación y su custodia puede ser un tema muy sensible. Si bien esta teoría parece menos probable que la del conflicto económico, no podemos descartarla por completo. Pero la teoría más jugosa, la que ha encendido la chispa de la polémica, es la que habla de una demanda por difamación. Al parecer, uno de los dos, supuestamente Kerem, acusa al otro, presuntamente Hande, de haber filtrado información privada a la prensa, dañando su imagen pública y su reputación profesional. Esta teoría es la más explosiva porque implica una traición, una falta de confianza y una guerra mediática en toda regla. Si esta teoría es cierta, la demanda podría basarse en los numerosos rumores y especulaciones que surgieron tras la ruptura, muchos de los cuales pintaban a Kerem como el villano de la historia. Recordemos que se le acusó de ser infiel, de ser poco comprometido con la relación y de estar más interesado en su carrera que en Hande. Si Kerem cree que Hande estuvo detrás de estas filtraciones, es comprensible que quiera limpiar su nombre y exigir una compensación por los daños causados. Ahora bien, ¿qué pruebas hay de todo esto? Pues, lamentablemente, pocas. Los medios turcos que han publicado estas informaciones no han presentado documentos judiciales ni testimonios directos. Todo se basa en fuentes anónimas y en personas cercanas a la pareja. Esto, por supuesto, nos obliga a tomar toda esta información con pinzas. No podemos afirmar con certeza que las demandas existan realmente ni cuáles son sus motivos. Sin embargo, el silencio de Kerem y Hande tampoco ayuda a aclarar la situación.
Ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado las informaciones. Esta falta de comunicación alimenta aún más los rumores y las especulaciones. ¿Por qué guardan silencio? ¿Tienen algo que ocultar? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad y evitar un circo mediático? Analicemos ahora las posibles estrategias legales que podrían seguir Kerem y Hande en este hipotético caso. Si la demanda es por conflicto económico, la clave estará en analizar los documentos de la empresa, los contratos y los acuerdos que firmaron durante su relación. Los abogados de ambas partes intentarán demostrar que su cliente tiene derecho a una mayor parte de los beneficios y que la otra parte está intentando aprovecharse de la situación. Si la demanda es por la custodia del perro, el juez tendrá que evaluar el bienestar del animal y determinar cuál de los dos está en mejores condiciones para cuidarlo. En este caso podrían ser relevantes testimonios de amigos y familiares que hayan visto a Kerem y Hande interactuar con el perro. Pero si la demanda es por difamación, la batalla legal se volverá mucho más intensa y mediática. Kerem tendría que demostrar que Hande filtró información falsa o engañosa a la prensa, que esa información dañó su reputación y que Hande actuó con mala fe o negligencia. Hande, por su parte, intentaría demostrar que no filtró ninguna información, que la información que se publicó era verdadera o que no actuó con intención de dañar a Kerem. En este caso, las pruebas podrían incluir correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, testimonios de periodistas y análisis de las publicaciones en redes sociales. ¿Quién ganará esta batalla legal? Es imposible predecirlo con certeza. Todo dependerá de las pruebas que presenten ambas partes, de la habilidad de sus abogados y de la interpretación que haga el juez de la ley. Lo que sí podemos afirmar es que gane quien gane, esta situación ya ha dañado la imagen de Kerem y Hande. Su cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla legal y mediática que seguramente dejará cicatrices. Más allá de los aspectos legales, este escándalo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, la exposición constante y la idealización por parte de los fans pueden ser factores que contribuyen a la ruptura de las parejas. Kerem y Hande son solo el último ejemplo de una larga lista de celebridades cuyo romance terminó en drama. Pero a pesar de todo, muchos fans de Anker siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor que se profesaban era verdadero y que, con el tiempo, podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, el supuesto enfrentamiento legal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo y lleno de interrogantes. Las informaciones son contradictorias, las pruebas escasas y las motivaciones poco claras. Sin embargo, la posibilidad de que existan demandas en curso ha generado una gran expectación y ha revivido la polémica en torno a su ruptura. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en este caso y les mantendremos informados. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden que toda la información que les he presentado hoy debe tomarse con precaución, ya que no hay confirmación oficial por parte de Kerem y Hande. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si quieren compartir sus teorías o si simplemente quieren expresar su apoyo a Kerem o a Hande, los invito a que dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Bien, mi gente, pero no se me vayan todavía porque esto no termina aquí. Profundicemos un poco más en este culebrón turco que tiene a todo el mundo en vilo. Ya hemos hablado de las posibles causas de las demandas, pero ahora vamos a analizar el contexto en el que se produce todo esto. Recordemos que tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y su vida personal, para bien o para mal, siempre está bajo el microscopio de los medios y los fans. Desde que Senkalkap los catapultó a la fama internacional, cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Sus proyectos profesionales, sus looks, sus amistades, sus relaciones, todo genera un torbellino de comentarios y especulaciones. Esta presión constante puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de una relación sentimental. Imagínense tener que lidiar con las expectativas de millones de personas que idealizan su amor y que esperan que su relación sea perfecta. Es una tarea casi imposible.
Y hablando de expectativas, no podemos olvidar el papel que jugaron las redes sociales en la relación de Kerem y Hande. Por un lado, las redes sociales fueron una herramienta clave para conectar con sus fans y para compartir momentos especiales de su relación. Pero por otro lado, también fueron un caldo de cultivo para los rumores, las críticas y las comparaciones. Cada foto, cada mensaje, cada like, era interpretado como una señal, como una pista sobre el estado de su relación. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y puede generar tensiones dentro de la pareja. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas con carreras muy exigentes y con agendas muy apretadas. Ambos están constantemente viajando, grabando, promocionando sus proyectos. Es difícil mantener una relación estable cuando se tiene tan poco tiempo para estar juntos y cuando se está sometido a tanta presión. Ahora bien, volvamos al tema de las demandas. Si realmente existen, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para Kerem y Hande? En primer lugar, una batalla legal pública podría dañar aún más su imagen y su reputación. Los medios de comunicación se encargarían de cubrir cada detalle del proceso, y los fans se dividirían en bandos, defendiendo a uno o a otro. Esto podría afectar negativamente a sus carreras y a sus futuras oportunidades laborales. En segundo lugar, una demanda por difamación podría tener consecuencias económicas importantes. Si Kerem logra demostrar que Hande filtró información falsa a la prensa, podría exigir una indemnización por los daños causados a su imagen y a su carrera. Esta indemnización podría ser considerable, especialmente si se tiene en cuenta la fama y el éxito de Kerem. En tercer lugar, una batalla legal podría afectar emocionalmente a Kerem y Hande. Revivir los detalles de su relación, enfrentarse a acusaciones y ataques públicos, tener que lidiar con la presión mediática, todo esto puede ser muy doloroso y puede dejar secuelas emocionales a largo plazo. Pero no todo está perdido. A pesar de las demandas y los rumores, todavía existe la posibilidad de que Kerem y Hande lleguen a un acuerdo extrajudicial. Podrían sentarse a hablar, aclarar sus diferencias y encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Esta sería la mejor opción para evitar un enfrentamiento público y para proteger su imagen y su reputación. Y hablando de acuerdos, no podemos descartar la posibilidad de que las demandas sean una estrategia para negociar un acuerdo más favorable. Quizás Kerem y Hande estén utilizando las demandas como una forma de presión para obtener lo que quieren en la disolución de su empresa o en la custodia del perro. Sea cual sea el motivo de las demandas, lo cierto es que esta situación es muy triste y decepcionante para los fans de Anker. Muchos de ellos habían idealizado su relación y creían que eran la pareja perfecta. Verlos enfrentados en una batalla legal es un golpe muy duro. Sin embargo, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de una serie de televisión, y su relación no es un cuento de hadas. Tienen derecho a equivocarse, a cometer errores y a tomar decisiones que no siempre son populares. En lugar de juzgarlos y criticarlos, creo que deberíamos mostrarles nuestro apoyo y respeto. Deberíamos darles espacio para que resuelvan sus problemas y para que sigan adelante con sus vidas. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a estar juntos. El amor es impredecible, y a veces las segundas oportunidades son posibles. Ahora bien, para terminar este análisis en profundidad, vamos a explorar un poco más las posibles motivaciones detrás del silencio de Kerem y Hande. Ya hemos mencionado que podrían estar protegiendo su privacidad y evitando un circo mediático. Pero también podrían estar esperando el momento adecuado para hablar. Quizás estén preparando un comunicado conjunto en el que expliquen la situación y pidan respeto a su intimidad. O quizás estén esperando a que las demandas se resuelvan antes de pronunciarse públicamente. Otra posibilidad es que sus abogados les hayan aconsejado guardar silencio para no perjudicar su posición en el caso. Cualquier declaración pública podría ser utilizada en su contra en el juicio, por lo que es mejor mantener la boca cerrada hasta que se aclare la situación. Sea cual sea el motivo, el silencio de Kerem y Hande alimenta aún más la especulación y la incertidumbre. Los fans están desesperados por saber qué está pasando, y la falta de información les frustra y les angustia. Por eso creo que es importante que Kerem y Hande rompan su silencio lo antes posible. No tienen que dar detalles íntimos de su relación, pero sí deberían aclarar la situación y tranquilizar a sus fans. Un simple comunicado en el que confirmen o desmientan las demandas y en el que pidan respeto a su privacidad sería suficiente para calmar las aguas y evitar que los rumores sigan creciendo.
En definitiva, el caso de Kerem Bürsin y Ander Zel es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones sentimentales. Su historia es un recordatorio de que las celebridades son personas reales con problemas reales, y que merecen el mismo respeto y la misma comprensión que cualquier otra persona. Así que, mi gente, mantengamos la calma, seamos pacientes y esperemos a que Kerem y Ande se pronuncien. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos y apoyándolos en sus carreras. Y sobre todo, no perdamos la esperanza de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Y con esto me despido por hoy. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante y esclarecedor. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.